Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Elevemos nuestras voces. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta hora, que el Todopoderoso les siga guardando en medio de sus batallas. El poderoso Dios se alce victorioso con ustedes. Vamos a orar y le vamos a pedir al Rey de Gloria que visite nuestras vidas en esta mañana. Padre, te damos gracias, venimos a bendecir tu nombre. Y te pedimos, Padre Celestial, que nos instruyas esta mañana, que así como tú lo sabes hacer. Dios poderoso eres tú. Estamos dándote gloria, honra y alabanza porque solo tú la mereces. Tú eres ese Dios poderoso. Auxilia, por favor, a cada hermano y a cada hermana que ven estos videos, Señor. Bendícelos en gran manera, derrama de tu gracia sobre ellos, corónalos de favores y misericordias, porque esperamos en un Dios de poder. Por todos los que están enfermos, Señor, pon tu mano de sanidad sobre ellos, porque para ti no hay nada imposible. Haz milagros extraordinarios en sus vidas, porque tú eres todopoderoso. Para las madres que están angustiadas por sus hijos, poderoso Salvador, envíales palabras de vida para que puedan estar ellas confiando en tus promesas. Sé salvo y será toda tu casa. Dios del cielo, poderoso Dios, también auxilia a los matrimonios. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú el único poderoso Dios en medio de los matrimonios, en los que tienen dificultades, en los que están sufriendo situaciones muy difíciles. Por favor, Padre Celestial, pon tu mano poderosa sobre ellos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Venimos a bendecirte y amarte. Gloria a Dios. Hoy vamos a seguir con nuestro éxodo. Vamos a declarar hoy al Dios Todopoderoso, porque desde el principio Dios ha dado líderes. Y aquí vamos a ver 2 líderes de Israel. Entonces vamos a ver este nombre. Los líderes de Israel. Dice primera de Juan 4:4, hijos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y vemos Éxodo 7 del 1 al 4. Entonces el Señor dijo a Moisés, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande. Aarón y tu hermano hablarán a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Faraón no os escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Entonces vamos a ver un punto 1, cómo la autoridad es delegada
a Moisés y Aarón. Dios le da a Moisés y Aarón autoridad sobre Egipto para destruir, para derrocar todos los actos de autoridad delegada y poder confirmar quién era Dios, porque si se recuerdan, Faraón no quiere conocer a Dios. Él está siendo rebelde. Dios ya le mandó a decir que Él es grande y poderoso, y Jesús, cuando estuvo en la tierra, también enseñó con autoridad y con poder para perdonar pecados, para sanar a los enfermos, y les enseñó con toda autoridad, les ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y también los espíritus inmundos salían huyendo, así que ese poder se ha movido desde el Éxodo, y el bendito Jesucristo ha venido a ser parte también de lo que Dios está mostrando. Jesús llamó a 12 y le dio esa misma autoridad. Con el nombre de los israelitas, así en las 12 tribus, así Dios llamó a 12 para demostrarles su poder y delegarles la autoridad. O sea, en este tiempo Dios está delegando autoridad para echar fuera demonios, para que sean los enfermos sanados, para que el poder de Dios se mueva. Y desde luego tenemos sobre todo poder del enemigo, porque hay un enemigo con el cual hay que pelear. Pero Dios da confianza de que Él es todopoderoso, y el Dios que nos habla en esta hora es el Dios que nos enseña a no resistir la autoridad. Y en la iglesia sí hay autoridad. Están los pastores, están los apóstoles. Primero los apóstoles, ¿verdad? Los pastores, los evangelistas, los maestros y todos los que Dios ha llamado a ser autoridad. Y por eso dice Marcos 6:7, entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y en Romanos 13, del 2 al 3 dice, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Porque aquí estamos viendo que Faraón no va a poner atención a las palabras ni al poder de Dios. Y lo que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Eso lo vamos a ver en este Faraón. Porque los gobernantes no son motivos de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno, dice, y tendrás elogios de ella. Qué hermoso, ¿verdad? Porque solo así vamos a estar completos en Dios, porque Dios es la cabeza y Él es todo poder y autoridad, y está delegando a su iglesia, a las autoridades primero, ¿verdad? Y a todos los que creen y a los que envía Dios para hacer su obra, les da autoridad, como se las está dando a Moisés y Aarón. Moisés fue el líder y Aarón fue el profeta, pero sí les dijo claramente, tú hablarás todo lo que yo te mande. Son las instrucciones que debemos recibir a donde quiera que Dios nos envíe. Debemos ir bien instruidos, debemos ir a las instrucciones, debemos seguirlas, porque a Jeremías así le dijeron. Leámoslo en Jeremías 1:17, le dijeron, tú pues ciñe tus lomos, levántate y diles todo lo que yo te mande. No temas ante ellos, no sea que yo te infunda temor delante de ellos. Así que en este tiempo vemos cómo el Dios Todopoderoso se ha glorificado en grande. Y yo recuerdo, ya le he comentado en algunas otras oportunidades, pero como estamos hablando de la autoridad que Dios nos da, nos invita, nos declara lo que tenemos que hacer, porque oí la voz de Dios, audiblemente la oí, y me dijo el Señor que mi esposo iba a ser un siervo de Dios, que lo iba a utilizar, pero que yo me tenía que preparar también. Y entonces, preguntándole al Señor,
iba con esa inquietud orando, poniéndome a cuentas con Dios, pidiéndole que me dirigiera, que me ordenara mi camino. Y ese día en el culto, el pastor dijo: todos los pastores el día lunes van a tener instrucción. Voy a estarlos instruyendo. Y eran para pastores, pero me fui a la presencia de Dios, me fui a orar, a deleitarme en el Señor en la oración. Y le pregunté que qué podía hacer. Y me dio una visión. Y me vi sentada frente al pastor, en medio de los pastores, porque me fue dada una orden: prepárate, porque tu siervo, tu esposo, mi siervo será. Entonces hay que recibir las órdenes de Dios y hay que guiarnos por esas órdenes, porque todo lo que Él nos hable debemos ceñirnos nuestros lomos y tenemos que salir, porque sí es necesario hacerlo. Por eso le dicen: tú pues cíñete los lomos. Hay quienes, en alguna oportunidad yo estaba orando al Señor y le decía: Señor, ¿quiénes van a trabajar con los niños? Y me mostró varios rostros en una visión y yo les fui a decir, pero una de ellas me dijo: no, hermana, me dijo, yo ni a mis hijos he tenido paciencia, mucho menos para estar ahí con niños trabajando. Pero yo le dije: Dios me habló de usted, así que yo solo le doy el mensaje. Prepárese, Dios tiene cosas maravillosas que enseñarle. Y entonces, después al siguiente domingo regresó y me dijo: ya Dios me habló y me dijo que sí, que Él me va a capacitar y me va a dar la paciencia, me va a dar la autoridad en mi corazón para que yo pueda trabajar con niños. Eso fue bonito porque sentí que Dios del cielo sí debe ceñir nuestros lomos para hacer su voluntad y para hablar todo lo que Él nos pida. Entonces hay que recibir con todo nuestro corazón todas las palabras que oímos atentamente de Dios. Por eso Moisés y Aarón los puso a Dios por centinelas de Israel. Dios les pone las palabras en su boca y Él y también les advierte. Vemos a Jesús también a los discípulos a guardar todo lo que Él les mandó y le prometió estar con ellos todos los días de su peregrinaje en la tierra para cumplir su propósito. Así es que Moisés y Aarón están siendo llamados desde el principio para ser esos líderes que han de hablar. Ellos van a ser líderes para sacar al pueblo de Israel y no va a ser fácil. Por eso es que la salvación no es fácil. Debemos ir a las almas perdidas y hablarles todo lo que Dios nos ponga. Y vemos como en Éxodo 7 del 4 al 5 le dice Dios: y Faraón no os escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque en medio de ellos a los hijos de Israel. Eso quiere decir que se le iba a hacer difícil, porque hay un enemigo que no quiere que nosotros vayamos al cielo, porque esa es la voluntad de Dios, camino al cielo, no al infierno, porque los que se pierden por la eternidad, pero los que se salvan para la eternidad. Qué hermoso es ver este evangelio de salvación, de comunión con Dios, de entrega, de obediencia, porque sí debemos ser así obedientes. Éxodo 7:6 dice: e hicieron Moisés y Aarón como el Señor les mandó, y así lo hicieron. Dice que Moisés tenía 80 años y Aarón tenía 83, cuando Dios los mandó a tomar su vara y a echarla frente al faraón. Ahora que aquí vemos que así lo hicieron en la obediencia, y entonces
nosotros vemos que la obediencia es algo que Dios sí bendice y se agrada. A Saúl le dijeron que Dios se complace en la obediencia y en poner atención a su voz, y no debemos fingir obediencia, debemos mostrarle amor, porque en el amor hay obediencia. Ya Moisés y Aarón habían entendido el plan de Dios, su palabra se había dado con todo poder a ellos y ahora solo tenían que obedecer. La obediencia es muy importante, porque si no obedecemos nos hacemos rebeldes a la voluntad de Dios. Y el Salmo 18:44 nos dice: al oírme me obedecen, los extranjeros me fingen obediencia. Entonces, ¿quiénes estaban fingiendo obediencia? Todos aquellos que no hacen la voluntad de Dios, los que no ponen por obra su palabra. Así que pongamos por obra la palabra, porque van a haber momentos difíciles dentro del hogar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Clamar delante del Todopoderoso en las situaciones difíciles y reprender, porque el enemigo es el que lleva la oposición al hogar. Él es el que endurece el corazón, Él es el que provoca problemas dentro de la casa de nosotros, los que hemos creído. Pero ¿qué tenemos que hacer? Obedecer su palabra. Tenemos que mostrar amor y obediencia al Dios del cielo y ceñirnos nuestros lomos, porque un creyente ceñido de sus lomos es un creyente que avanza, es un creyente que no se detiene, es un creyente que va caminando hasta la madurez. Y cuando hay momentos de desobediencia hay que renunciar a eso, porque la obediencia es agradable a los ojos de Dios. Ya nos recordamos de Jonás, ¿verdad? Qué tremendo cómo Jonás no obedeció. ¿Y qué pasó? Solo se lo tragó la ballena. Y ahí lo tuvo guardadito, ¿verdad? Qué tremendo que ahí lo tuvo guardado en la pancita por 3 días y 3 noches. Y hasta que él reconoció su desobediencia, entonces mandó al pez a vomitar. Y ahí fue a declararle a todos los de Nínive que había un Dios poderoso que quería salvarlos. Así es Dios. Dios quiere nuestra obediencia completa. En Romanos 1:5 dice: por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover. O sea que nosotros estamos promoviendo la obediencia a la fe entre los gentiles por amor de su nombre. Debemos promover la obediencia. Tenemos que aprender a ser obedientes a la palabra del Señor, así como lo están siendo Moisés y Aarón. Ellos están siendo obedientes porque Dios los está llamando. Y también vemos otro ejemplo. Onésimo, el apóstol Pablo le recomienda a Filemón de Onésimo. Onésimo en otro tiempo no fue obediente, pero ahora él está dispuesto a ser obediente. Y le dice a Filemón, le escribe confiado en que también él va a ser obediente de atenderle a Onésimo. Él le está dando y le declara que hará más de lo que le pide. Eso lo leemos en Filemón 9-10. No obstante, dice, por causa del amor que te tengo, te ruego, dice, siendo como soy Pablo, ya estaba anciano. Mire, qué tremendo, Pablo anciano le dice, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado mis prisiones. ¿Qué le está diciendo el apóstol? Que lo cuide, que lo atienda, porque él ya está anciano y está en la prisión. Qué tremendo, ¿verdad? Pero Moisés y Aarón están siendo obedientes a la orden de Dios. Así tenemos que aprender, porque la palabra de Dios dice que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza es. Quiere decir que desde el Génesis hasta el Apocalipsis nosotros tenemos que aprender a leerlo y Dios ahí nos va a hablar. Y también vemos el ejemplo del Creador de nuestra salvación. Jesucristo dice que aprendió obediencia
Jesucristo nos enseña que solo en obediencia serán purificadas nuestras almas y así tendremos un amor sincero. ¿Dónde lo encontramos esto? En Hebreos 5 del 7 al 9. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Quiere decir que el Señor Jesucristo durante estuvo en la tierra, Él fue a la oración delante de su Padre Celestial. Seguramente sentía ya el momento de entrar a la muerte, pero pedía en oración su obediencia. Así que dice que habiendo ofrecido oraciones y súplicas, nosotros debemos también debemos orar. Hay un momento en nuestra vida que no logramos caminar en obediencia a Dios. Pidámoslo en oración y súplica. Digámosle: Señor Jesucristo, necesito de ser obediente. Me estoy portando mal, auxíliame. Porque Moisés y Aarón ya entraron en la obediencia, entraron porque Dios les empezó a instruir y nosotros tenemos que ser instruidos también para entrar en obediencia. No seamos rebeldes a la palabra de Dios. Vemos aquí a Moisés y Aarón, dos líderes de Dios que fueron obedientes, llenos de la gracia de Dios. Y todos los que le obedecen son para ser perfectos. Dice la Biblia aquí: habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nosotros caminemos hacia lo perfecto, como dijo el apóstol Pablo. No que ya lo haya alcanzado todo, pero sigo adelante, confiando en sus promesas, confiando en el poder de Dios. Y si Él fue obediente y Cristo en nosotros, vamos a aprender a ser obedientes. Eso es bastante importante. Ahora, ¿qué le dice Dios a Moisés y a Aarón? Que Él va a endurecer el corazón de Faraón. Faraón no quiso oír y el Señor, a fin de que fueran destruidos por completo, porque sí vemos que viene la destrucción para ellos. Cuando nos hacemos obstinados, Dios endurece la cerviz. Y nos hacemos arrogantes, entonces viene la incredulidad. El Señor les dice claramente: Faraón no escuchará, y entonces les enviaré grandes juicios y solo así los dejarán ir. Entonces en Éxodo 7:5 dice: sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a Israel. Es una promesa que Dios tiene para con su pueblo, que el enemigo queda atrás. Por eso nosotros recibamos esa autoridad, echemos fuera toda obra de maldad, todo principio de las tinieblas, sacamos a luz y a vergüenza, porque ya vemos que los milagros van a suceder. Dios quiere hacer milagros poderosos. Y en Éxodo 7:9 dice: cuando os hable Faraón y diga: haced un milagro, entonces dirán a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Dios es Dios de milagros y de juicios. Y cuando el pueblo se llena de maldad, dice la Biblia que en el Génesis, cuando todo el pueblo se llena de maldad, en Génesis, Dios envió un diluvio. El milagro era ese, que nunca se había construido un barco tan grande, porque a veces han dicho los escritores, los que han estudiado, calcularon que 300 parejas de animales entraron al barco. Por eso Dios lo hizo y lo preparó por 100 años. En 100 años Noé diligentemente estuvo trabajando en la obra del Dios vivo. ¿Y qué pasó? El milagro más sorprendente que podemos ver es cómo Dios convocó a todos los animalitos para que fueran y se refugiaran en el barco. Pero vemos que los hombres
estaban dedicados en su maldad y no quisieron escuchar. Era un milagro que iba a llover por primera vez. Esos milagros iban a suceder por primera vez y no los quisieron atender. Quiere decir que nosotros estemos atentos a los milagros y al poder de Dios, porque Él es el que los hace. Y también vemos cómo la vara de Aarón se convirtió en serpiente. ¿Y qué hizo Faraón? Fue a llamar a todos los hechiceros, a saber cuántos serían. No lo dice la Escritura, pero dice que tiraron su vara también y se convirtieron en serpientes. Pero el poder de Dios era mayor que el de ellos, porque dice que la serpiente, la que se hizo por la vara de Moisés, esa vara que los iba a seguir con poder y obediencia, se tragó todas las serpientes. ¡Ay, qué precioso! Qué hermoso es ver a Dios actuando. Qué hermoso es creerle a Dios y saber que Dios va a hacer grandes milagros. Por eso debemos pedir abundante fe. No nos quedemos con solo caminar de una manera tranquila, sino que caminemos buscando al Todopoderoso. Yo puedo ver aquí en Moisés y Aarón que se hicieron cedros de Dios, firmes, estables, y que recibieron con toda aceptación la palabra viva y eficaz. Entonces necesitamos ser esa clase de gente, esa clase de líderes. Si estamos siendo líderes en el hogar, somos líderes en la iglesia, que podamos demostrar que el Dios Todopoderoso nos hace obedientes y reprendamos las tinieblas, porque vemos que como el enemigo quiere hacer mayor su poder, pero se le olvida que el Todopoderoso es el Dios de los ejércitos, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Eso es maravilloso. Y también dice, porque vemos que aquí Satanás potenció a sus brujos. Y dice en 2 de Tesalonicenses, del 9 al 10, es el inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Eso lo vemos, ese cumplimiento tremendo en Egipto y para todos los egipcios, y aún los brujos se fueron en los juicios del Todopoderoso. Y Mateo 4:10 dice, entonces Jesús les dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando se tragó la vara de Moisés, la serpiente que se convirtió en serpiente, se tragó las demás. Ha de haber quedado Faraón impactado, pero no le aprovechó. Así es que para los que se pierden pueden ver milagros poderosos que no les va a favorecer. Tengamos mucho cuidado en ser líderes de Dios en la casa de Dios. No fallemos, obedezcamos su palabra, seamos obedientes y todo lo que Él nos mande hacer, hagámoslo con temor y temblor. Y en Apocalipsis 13:2 también nos lo dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad, porque también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en la presencia de los hombres. Eso es terrible, el poder que tiene el maligno. Hay lugares donde ya hay iglesias donde se adora a Satanás. Estaba oyendo, ahorita que salí de viaje, ahorita de estos días, oí que había una persona diciendo, yo le sirvo a Satanás, Él es todopoderoso. Qué terrible, cómo están engañados, cómo le sirven al maligno para vida, para condenación eterna, para vivir por la eternidad
en el infierno, separados del Todopoderoso. Pero nosotros no, ¿verdad? Nosotros caminamos viendo al Todopoderoso. Tenemos que ceñir nuestros lomos, tenemos que esforzarnos, tenemos que caminar en novedad de vida, porque el Todopoderoso así nos lo está pidiendo, que vayamos en busca del poder de Dios, porque las tinieblas están a la puerta y el enemigo está ofertando poder, pero nosotros conocemos a un Dios más poderoso, justo y verdadero. Y no solo eso, ¿verdad? Sino que nos lleva a vida eterna. Eso es lo más maravilloso, que vamos a ir a la eternidad. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, dice. Mostrarán grandes señales y prodigios, así para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Eso es tremendo, porque el corazón de Faraón vemos que sí se endureció y no lo escuchó tal como Dios lo había dicho. Así que hay poder en la sangre de Cristo, y los líderes estos dos líderes se levantaron para dar gracia, recibir gracia, poder, autoridad delante de Dios. Y nosotros levantémonos con esa autoridad de Dios para recibir también de su gracia y de su amor. Hay poder en la sangre de Cristo, hay victoria en el Hijo de Dios. No desmayemos, caminemos viendo al invisible, porque poderoso es Dios para socorrernos. La sangre de Cristo tiene poder. Entonces no debemos caminar por vista, sino debemos caminar en fe, porque eso es lo que Dios hace. Caminemos en fe viendo a nuestro amado Señor Jesucristo, entregándonos con todo nuestro corazón delante de su presencia, para que podamos, porque debemos ser columnas, y las columnas nos hablan de redención. Esas columnas son los que Dios quiere. Las columnas nos hablan del cuidado de Dios, y estos dos hombres los hizo columnas dentro de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno encuentra abundante redención. Las columnas nos hablan del cuidado de Dios para su pueblo. Por eso vemos que Israel salió de Egipto con mano poderosa, porque caminaron el desierto con una columna de día y con una columna de noche, pero más que todo formó dos columnas. Nosotros como líderes de Dios tenemos que ser columnas de Dios. Tenemos que caminar viendo al invisible. Tenemos que velar porque la gracia de Dios esté en nosotros. Y las columnas nos habla de sabiduría. Nos habla, dice Proverbios 9:1, la sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas. ¿Qué está haciendo Dios levantando estos líderes? Haciéndolos columnas firmes, estables. Y vemos cómo Moisés vamos a ver cómo en el camino fue poderoso y Dios mostró cosas grandes. No solo lo hizo una columna, lo hizo un cedro de Dios. Entonces, las columnas nos hablan de su misericordia. ¿Por qué? Porque su gran compasión y su misericordia siempre va a estar con nosotros. En Nehemías 9:19 nos lo dice: tú en tu gran compasión no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de noche para alumbrarles el camino por donde debían andar. Las columnas nos hablan de una vida recta. Por eso Moisés y Aarón fueron rectos delante de Dios. Y también llamaron a Jeremías, en 1:18 lo dice: he aquí yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, y contra los reyes y sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Esto nos habla
de un Dios que levanta a sus líderes como columnas, como cedros del Líbano, para avanzar, para prosperar en la vida de su pueblo, para sacar libre a su pueblo. Así es que tenemos que caminar en novedad de vida, buscando al Rey de Gloria. Por eso vemos en Gálatas 2:9, dice: al conocer la gracia que se me había dado, Jacob, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, ¿quiénes fueron columnas en el tiempo de los hechos? Jacobo, Pedro y Juan. Y Primera de Timoteo 3:15 dice: pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debes conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces tenemos que ser columnas y sostén de la verdad de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y las columnas también nos habla de vencedores, porque Moisés y Aarón fueron vencedores. Ellos no se quedaron sin ser vencedores. El Todopoderoso les habló. Y dice en Apocalipsis 3:12: al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Miren qué maravilloso es que el Todopoderoso nos haga columnas en su casa, que podamos disfrutar de ser columnas de Dios. Eso es hermoso verlo. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que Él nos haga columnas de su casa como Moisés y Aarón, que creamos a su palabra, que tengamos autoridad de Dios para derrotar todas las tinieblas. ¿Oramos? Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias porque tú eres nuestro Dios y nos llamas como cuerpo de Cristo. Tú nos levantas para ser líderes en nuestras áreas, líderes como Moisés y Aarón, líderes para anunciar las verdades de aquel que nos llamó y nos compró con su sangre preciosa, líderes para ver tu gloria, líderes para contemplar las maravillas del Rey de Gloria, así como tú lo hiciste, Señor, con Moisés y Aarón. Ellos creyeron a tu palabra, fueron obedientes a tu palabra. Así también te pedimos que tu pueblo sea un pueblo obediente, lleno de la gracia y del poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús suplicamos por todo ese liderazgo que han decaído sus fuerzas. Dios del cielo, poderoso Salvador, levántalos en tu nombre, porque tú eres todopoderoso, justo y verdadero. Nada imposible para ti, Señor. Todas las cosas son posibles para el que cree, dice tu palabra. Y Moisés y Aarón creyeron en medio de la adversidad. Nosotros que debemos creer en medio de la adversidad. Tú eres justo y verdadero. Y si a Moisés y a Aarón le diste la capacidad, le diste tu palabra, Señor amado, tú también darás tu palabra a nuestras vidas para honrarte, para decretar que tenemos un Dios poderoso y que pronto está por venir para sacarnos. Porque así como el pueblo de Israel salió de Egipto, así tú nos sacarás de este mundo para ir a gozar de la tierra que fluye leche y miel, para esa tierra espiritual, esos cielos que cuentan tu gloria, esos cielos donde viven ángeles poderosos, potenciados por tu gran amor, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que todo el liderazgo de tu iglesia camine en santidad, creyendo a tu palabra. En el nombre de Jesús reciban esa fortaleza y tú los hagas como cedros de justicia, porque tu palabra dice que el cedro nos habla de la justicia y del crecimiento espiritual de un creyente. Así sean tus líderes para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te amamos y te damos gracias por este pueblo que escucha
estos videos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Elevemos nuestras voces. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre